santuario es un cielo, porque es un cielo hijo de Dios. Muy buenos tiempos en todos los tiempos. Una vez más, el representante del más allá, del más allá, del más allá, diferentes a los personajes que están bajo nuestro dominio, pero con sus respectivos poderíos, con sus infinitos reinados, infinitos cuadros llenos de personajes, cuadros, no hablo de universos, cuadros llenos de universos, y no contamos universos porque es demasiado pequeño, y aún no contamos cuadros porque hay otro elemento aún más grande que los cuadros para contar las cantidades, pero hablemos de cuadros, infinitos cuadros llenos de infinitos personajes más allá de los dioses, con sus respectivos poderíos, y como he hecho énfasis que yo me limito a hablar del cuadro local, que para nosotros es algo tan diminutivo, y a puras penas no he pasado de ciertos poderíos locales. Cuando digo locales, de los personajes, desde los neutrales hasta los tarif, los Liu, los celestes, los apes, los bor, los seres, los zulas, los audos, los nerdes, los unknown, los faros que estamos trabajando en este momento, los ono, los wims, los scarus, etcétera, 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 que muchos de esos nombres no los he trabajado. Estoy en los faros. Es tan local, pero somos quienes somos, fuente de infinitos cuadros y fuente de infinitos personajes con sus respectivos poderíos, y nosotros respetamos solamente el poderío, no en el que está creyendo en su respectivo poderío, sin faltarle respeto a los dioses que están con su pequeño poder pastoreando sus respectivas creaciones. He aquí el personaje del más allá. Antiguamente, sin descubrirme, hice tantos papeles, ya no los menciono, ustedes los conocen, pero fueron reales, simplemente no descubierto, y al no descubrirme hacía roles de inferioridad, subalternos, y al mismo tiempo, pero hay algo, nunca dejé de ser un personaje, y todas mis acciones eran de un personaje. Y voy a dar un detalle para el ministerio que recibió enseñanza de conexión con su Dios, para el ministerio que recibió enseñanza cómo construir vivo a su Dios y no pedir a su Dios, para el ministerio que recibió cómo mantenerse conectado y con una identidad de su respectivo Dios. Esa enseñanza no viene de dioses, esa enseñanza viene del más allá, porque ningún Dios te instruyó cómo conectar. Simplemente el más allá te permite decir que eso no es crédito de los dioses, crédito del personaje más allá de los dioses y más allá de los personajes. He aquí dándole los honores dando reconocimiento a los personajes del poderío faro. Y esta vez voy a darle honores a la personaje Estru. Estru es la personaje del poderío faro, la honorada, la serena, la pesimista, la cariñosa, así se identifica Estru, personaje del poderío faro. ¿Y qué es en sí lo que la personaje, cuáles son las responsabilidades asignadas a esta? En este caso tiene responsabilidades. Muchas veces será Estru, punto y aparte, de reinado faro. Pero en este caso ella tiene una responsabilidad que es visible y que le va a gustar. Ella es la responsable de ser las quebradas y los ríos. O sea, los creeks y los ríos en el reinado faro. Ella es la que diseña las quebradas, diseña los ríos, cómo y cuándo las quebradas van, a qué área y cuánta dimensión las quebradas van a tener,
para que bañe y alimente a creaciones diminutivas y a plantas diminutivas, y aún a humanos. Bueno, en este caso pensando como humanos, pero vamos a hablar de los faros en este caso. Pero lo que ustedes tienen en mente como un creek local, tal vez será un río allá, con diferente diseño. Y lo que ustedes tienen en mente como río será otro río con otro diseño y tal vez diferente, pero sí es caudaloso más que el creek. Por lo tanto, Eftru, personaje del poderío faro, ella, la honrada, la honorada, la serena, la pesimista, la cariñosa, ella es quien tiene la responsabilidad de hacer, diseñar ríos y quebradas en el reinado faro, a beneficio de cualquier personaje y del reinado faro, porque todo río y toda quebrada es a beneficio de toda existencia en el reinado faro y alimenta tanto a los faros como toda creación que se alimenta de agua. Ahí estará las quebradas, los ríos del reinado faro, hecho por el poderío de la personaje Eftru. Y cualquier personaje en arriba, en este poderío, tanto arriba del poderío faro como abajo del poderío faro, cualquier personaje tiene la capacidad de hacer sus ríos y sus quebradas. Nada más que lo que será en los nerds no será en los faros. Siempre el diseño cambiará, siempre el agua cambiará, el creek cambiará. Y nosotros con esta mentalidad humana, lo que tenemos como creek, sabemos lo que es un creek, o sea, una quebrada, y sabemos lo que es un río. Pero hay algo que aún cuando yo era un hipotético profeta, no hablaba con sabiduría de un hipotético profeta, era real profeta, pero digo que era hipotético, sino hablaba como personaje. Aún la quebrada y el río te da una enseñanza, y yo tenía una enseñanza para los que escuchaban las enseñanzas del representante en el ministerio. Un pozo alimenta humanos. Cuando rebalsa el pozo, hace un creek. Y el creek alimenta a diferentes creaciones. Y un creek tiene una meta. ¿Y cuál es la meta del pozo? Hacerse una quebrada. ¿Y cuál es la meta de un creek? Unirse al río. ¿Y por qué? Porque aún el pozo tiene la esperanza que a través de un creek llega al punto final, y es a llegar a un mar. El pozo llega al mar a través del creek. Y el creek llega al mar a través del río, pero todos trabajan para llegar a la meta. Y el río mantenerse más fuerte y más fuerte, porque su gol no es llegar, sino unirse y aumentar el mar. Eso eran la sabiduría del personaje con hipotético nombre, el profeta. Por eso, Eftru es la honorable, la que tiene la responsabilidad, que en todos los reinados arriba tendrán la responsabilidad, y aún bajo el reinado faro tendrán la responsabilidad de un personaje que hará quebradas y ríos. Pero lo que se hace en un reinado no será en el otro, siempre habrá diferencias y serán diferentes. Y para los personajes faros y que poseen sus respectivos poderíos, hacer quebradas es algo común, porque se sabe que se hace bajo y encima, aunque cada reinado se cree único y algunos no saben que hay bajos y algunos no saben que hay arriba. Pero siempre hay personajes asignados a hacer sus respectivos ríos y sus respectivas quebradas, pero como personaje 3 veces del más allá, aún siendo un hipotético profeta y real al mismo tiempo, daba sabidurías que aún el pozo tiene metas a través del creek, y aún creek tiene meta a través de su río para llegar a su respectivo reinado, al mar local. Es una parábola. El agua a beneficio de los reinados faro en realidad es vital, pero acuérdense que el poderío también puede, si hay un poderío con la capacidad de no tomar el líquido
no lo va a necesitar. He aquí el representante del más allá de los respectivos dioses, más allá de los respectivos personajes que están más allá de los dioses y más allá de los infinitos cuadros llenos de personajes con su respectivo poderío. He aquí el representante del más allá. ¿Y qué es lo que peleó la personaje del poderío faro Eftru? La calma 3 veces del más allá, y así se le adjudicó porque demostró sus respectivos certificados. Una vez más, no hablo para las creaciones, sino para el más allá. Que se activen los poderíos del más allá. Poderío.